Señor Delgado, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está usted? Y muy agradecido por esta invitación. A la orden. Muchas gracias. Bueno, acá sin duda preocupados, ¿no? Porque si bien es cierto el tema de la inmunidad tiene que ver con el paquete de reformas que el Congreso de la República tiene que trabajar conjuntamente con el Ejecutivo, esto está haciendo un poco distraer la atención de la problemática del fondo que tenemos nosotros aquí en nuestro país y son las soluciones a corto plazo para esta pandemia. ¿Qué opinión le amerita? ¿Qué reflexión tendría en torno a esta reforma de inmunidad que justo se da en medio de esta pandemia? Bien, yo creo que usted ha puesto el dedo en la llaga y eso es lo que tenemos que explicarle a los ciudadanos. Porque para el gran público, aquellos millones y millones de personas que han sido despedidas y los otros que han sido arrojados a la pobreza por la ineficacia de este gobierno, por la pésima gestión, aquellos que están enfermos por el coronavirus y no encuentran la debida atención hospitalaria y sufren mil penurias, para esas personas el debate sobre la inmunidad de los altos funcionarios del Estado es un asunto que carece de importancia. Y yo, a pesar que provengo de las filas del derecho y soy especialista en temas constitucionales, no puedo dejar de advertir de la maniobra gubernamental de intentar desviar el foco de la atención de los grandes problemas a los cuales hemos señalado para entrar a un asunto que sin duda es importante, pero que se nota a toda luz que es un asunto forzado por el gobierno con el propósito de generar una polarización, una polémica que tiene mucho de artificial y que en su contenido ya jurídico, constitucional, constituye muchos elementos necios que no tienen mayor fundamento. En todo caso, yo sí quiero dar una primera opinión y subrayar conjuntamente con usted y con otros analistas de que estamos viviendo una enorme cortina de humo que tiene como objeto desenfocar la atención ciudadana de los principales problemas y ocultar el fracaso gubernamental en el manejo de los últimos meses. Y ahí están los resultados a la vista que ya no voy a repetir porque son de conocimiento de todos. Ahora, el excongresista Juan Cheput el día de hoy ha sido bastante crítico, ¿no? En su Twitter. Él comparó al actual presidente Martín Vizcarra con Fujimori y también se metió por ahí el ex asesor del gobierno Farid Matuk, quien sacó a los hombres un día y a las mujeres al otro, y sí, le contestó que... Y los enfermó más. Bueno, de ahí sí, partió... enfermó más. Claro, ahí hubo un problema, ahí hubo un problema. Totalmente. ¿No? Claro, eso, ahí se elevó los contagios, claro, obviamente. Ahora, ¿qué es lo Querer que... hacer políticas de género en momentos de crisis y de enfermedad? Pero ¿qué es lo una que... ridiculez fanática. ¿Qué es lo que le respondió Farid Matuk ahí en las redes? Le contestó, ambos son dictadores, ¿no? Como se sabe, pues Cheput criticó al actual presidente y recibió más de una crítica pues en las redes, ¿no? En donde Farid Matuk dijo que ambos eran dictadores. Entonces, ahora también uno se pone a pensar, el señor Matuk trabajó con el señor Vizcarra y ahora le está diciendo dictador también. O sea, eso lo puede pensar el promedio del peruano que no está de acuerdo con las normas ni tampoco con los decretos y con todo lo que hace el presidente Vizcarra, pero que diga Matuk eso. O sea, estamos hablando... Bueno, sí. Es un acto de sinceridad. Yo digo, lo que pasa es que esta gente que no tiene ninguna capacidad para tener una representación política propia, que no arma partidos, que no participa en la vida electoral, pero que siempre se da maña para estar en posiciones de poder, no le importa estar al servicio de cualquiera, no le importa servir a la dictadura. No se olvide que en la concepción de ellos, la dictadura es un vehículo para alcanzar sus propósitos. Y si Vizcarra, reconociendo que es un dictador, le sirve para poder derrotar a sus adversarios y poder extinguir la libertad en el país, bienvenido el dictador. O sea que aquí no hay que hacerse mucha... Dictador para el señor Matuk no es un término despectivo. En otros tiempos ellos creían en la dictadura del proletariado y ahora, bueno, si el término no lo usan mucho, no deja de tener sus simpatías por los dictadores, porque son los dictadores y no las formas democráticas lo que permite a este tipo de ideas extremistas, atentatorias contra la libertad, contra los derechos de propiedad, contra la dignidad de las personas, que afecta a la familia,
es la dictadura el vehículo, repito, la herramienta que les permite consumar todos sus propósitos. Ahora, señor Delgado, también hay otro tema, ¿no? Hay muchos que dicen, no, pero Vizcarra ha salido en su conferencia la vez pasada y ha presentado este decreto para la convocatoria de elecciones generales en abril de 2021. Pero, no, y dicen todavía no, pero si ningún dictador convoca elecciones. Pero ¿quién asegura eso? Perdón, Claro. perdón. Ahí Eso es lo que dice. lo que justamente, esa es parte de la confusión que adrede la prensa viene señalando. Hoy, en el siglo XXI, ya habiendo 20 años, habiendo recorrido 20 años del siglo XXI, a ningún analista en serio, yo creo periodistas y gente de opinión, se nos puede confundir la idea de que elecciones son de por sí sinónimo de elecciones. Son sinónimos de democracia. Claro. Las elecciones funcionan con las dictaduras. Si no, pregúntele al señor Chávez y al señor Maduro. Eso. Pregúntele usted al señor Putin, que hace una semana nomás hace un referéndum, gana con el 73%, no para darle mayor libertad al pueblo, no para afirmar los derechos ciudadanos, sino para conservar el poder durante 10 años más. Vaya usted a Turquía, vaya usted a todos los países de las dictaduras del siglo XXI, según la ciencia política contemporánea denomina, y va a ver que todas ellas recurren al instrumento electoral y todas ellas se recubren y se llaman democráticas en un falso respeto, porque desde la democracia se empeñan en vaciarla de contenido y afirmar contenidos autocráticos. Esa es la característica de nuestro tiempo. El señor Vizcarra, al promulgar el decreto que convoca elecciones, está simplemente cumpliendo un mandato establecido en la Constitución. Si él no lo hacía hasta la próxima semana, corría el grave riesgo de ser denunciado por justamente no convocar las elecciones, y de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, es una de las causales para poder denunciar, acusar, destituir al primer mandatario. Entonces tenía que hacerlo. Ahora bien, aquí hay dos temas que hay que ver. Que se hagan las elecciones no significa nada si es que no se acredita el contenido y el procedimiento democrático de las mismas. Y segundo lugar, tal como viene manejando el señor Vizcarra, la coyuntura, la enfermedad, los psicosociales, bien puede en un momento determinado, si es que no encuentran un sucesor para que le dé continuidad a este proyecto autoritario de Vizcarra, decir simplemente que no hay condiciones para que se lleven adelante los comicios y en consecuencia el sufragio queda postergado. Así es. Seguramente un sector del Congreso apoyará esta medida. Seguro. Entre comillas, la necesidad. Y entonces, cumpliendo las formas, el señor prolongará su mandato de modo inconstitucional y tendrá inclusive la anuencia de un sector de la población como el señor Matuk, que diciendo con sinceridad que es un dictador, sí, es una dictadura que le permite a ellos desarrollar sus intereses contrarios al resto de la ciudadanía. Ahora, lo que llama la atención, señor Delgado, y ya para ir cerrando, es que la gente que antes estaba en contra de las dictaduras, ¿no? Ahora están para el lado de Vizcarra, ¿no? Entonces estamos viendo quizás un doble rasero, estamos viendo por ahí un doble discurso. Yo no entiendo, prensa que también, hay que decirlo, está coludida con esto y no saben lo que es la dictadura. Cuando sucede, Dios no quiera, suceda en algún momento aquí en nuestro país, ahí recién podría conocerse lo que realmente es una dictadura chavista, una dictadura pues comunista, ¿no? Porque realmente... Ve usted, la historia tiende a repetirse y los seres humanos somos los únicos animales que nos encanta tropezar con la misma piedra. A pesar que hay cursos de historia y tenemos una memoria histórica, no aprendemos de sus lecciones y estamos condenados a repetir y caer en los mismos vacíos, en los mismos huecos. Eso es una tendencia natural del ser humano. La miseria, la pobreza. Así es. Y no, pues, porque siempre hay la ilusión, las dictaduras nunca anuncian pobreza, al contrario, anuncian la justicia social, la igualdad, la afirmación de la nación. La pobreza, la quiebra de la democracia, el hundimiento de la libertad son los resultados, mucho cuidado, son los resultados. El anuncio es el paraíso en la tierra. El resultado es un infierno que nos consume día a día, sino que lo digan los venezolanos, que votaron contentos por Chávez para terminar con la Cuarta República
de los partidos corruptos, Acción Democrática, el COPEI, y vean ustedes en los problemas en los cuales hoy están subsumidos sin ningún tipo de libertad. Y yo quiero decir algo más, que a propósito del debate sobre la inmunidad, creo que hay un aspecto positivo de lo que hizo el Congreso, ya hablando en serio, de que ha puesto en el tapete el tema de la inmunidad para todos los funcionarios. Y eso debe permitir, yo quisiera poder hacerlo más adelante, en otra oportunidad, claro está, responder la siguiente pregunta. Pensemos, ¿por qué el gobierno cree que la inmunidad parlamentaria es malo, que los congresistas no deben gozar de inmunidad? ¿Y por qué si ellos mismos creen que el presidente, los ministros, los jueces supremos, los fiscales supremos, los miembros del tribunal y otros funcionarios, ¿no?, sí deben tenerla? Claro. ¿Cuál es la diferencia? A ver, esa es la gran pregunta que habría que conversar en un momento que tengamos el sosiego necesario para entender por qué lo que es bueno para unos es malo para otros. Este tema va a dar, claro, este tema, señor Delgado, tiene para largo y encima, bueno, obviamente para el presidente Vizcarra es mala, pues, ¿no? El levantamiento de la inmunidad. O sea, la inmunidad para los altos funcionarios. Pero, pero es buena que no tengan los congresistas. Claro. Ahí no les entorpece la labor parlamentaria, no constituye una amenaza. Vea usted, y aquí el señor Vizcarra, que me cuesta decirle presidente, no tiene ni siquiera la hombría, la hidalguía, la caballerosidad y la moral de su homólogo, el señor López Obrador, presidente de México, con el cual usted y yo podemos discrepar todo lo que queremos. Pero tenemos que reconocer que moralmente es un hombre íntegro. Así es. Él habló de este tema durante la campaña y apenas asumió el poder, presentó él mismo un proyecto de ley al Congreso mexicano para que le levante la inmunidad al presidente de la República. Es como, por ejemplo, el expresidente de Uruguay, por ejemplo, ¿no? También, que tenía más o menos esa misma línea que hablo, ¿no? Que López Obrador, pues, ¿no? De México, ¿no? Que con quien se podría discrepar en muchos temas. Claro. Yo quiero decir lo siguiente, o sea, yo estoy en contra, yo creo que por alguna razón las constituciones en el mundo libre, en el espacio democrático, tienen una protección especial para las altas autoridades. Eso no es por gusto, eso no es un privilegio, eso no es goyoría, eso tiene su razón de ser, como la inmunidad en la antigua Roma, en la República de Roma, era un atributo de los tribunos de la plebe que se enfrentaban al poder, y cuando acababa la inmunidad podían ser inclusive hasta asesinados por su conducta política. Señor Delgado, sí. Ya tenemos... No, aquí no. Sí. Ya no, decir simplemente que este es un tema para conversarlo. Y le repito, la pregunta es, ¿por qué la inmunidad es mala para unos y es buena para otros? Y es buena para otros, claro, así es. Esa es la gran pregunta que habría que hacernos. Bueno, ¿no? es que, a ver, acá hay muchas personas que esconden, pues, ¿no? Prefieren poner siempre sus intereses y finalmente esconder la mano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias, señor Delgado. Vamos a seguir conversando. Gracias a usted y muy amable. Sobre hasta luego, sobre este tema de manera más amplia. Muchas gracias, Ángel Delgado.